and you are out in the middle of nowhere. And there's been a lot of crime out in these very, very desolate desert areas. I'm going to dig into that, some of the things that have happened in the past out there, some of the bodies that have been discovered. Son las 9:15 de una noche de viernes en la zona de Catalina Foothills al norte de Tucson, y los hechos se suceden sin pausa. No hay sirenas estridentes ni megáfonos rompiendo el silencio, solo la presencia de agentes federales y delegados del sheriff actuando con precisión. Portan 2 órdenes de registro validadas por un juez, documentos que son el resultado de una investigación que llevaba días fraguándose en las sombras. En una vivienda situada a poco más de 3 kilómetros del portal de Nancy Guthrie, un hombre de 37 años y su madre de 77 han sido obligados a salir y puestos bajo custodia. No se ha tratado de una visita fortuita ni de un aviso anónimo recibido a través de una línea de emergencias. Según las declaraciones del propio Chris Nanos, sheriff del condado de Pima, esto es la culminación de una vigilancia dirigida y meticulosa. Los investigadores estuvieron vigilando a este individuo mucho antes de ejecutar la orden judicial. Durante 5 días, su identidad permaneció oculta al escrutinio público. Cuando un abogado defensor rompió finalmente el hermetismo, el nombre revelado suscitó una incógnita que el sheriff a día de hoy se niega a despejar. Lo que sigue desvela con total exactitud quién es este hombre. Sus antecedentes penales, su domicilio y los pasos precisos que separan su puerta de la de Nancy Guthrie. El rastro que llevó a la justicia federal a autorizar 2 registros en su propiedad. Y el detalle más inquietante de toda esta trama criminal, no lo que el sheriff ha declarado sobre este sujeto, sino lo que ha decidido callar. La identidad, la ubicación geográfica y ese silencio sepulcral narran una historia que nadie había conseguido conectar hasta este momento. Si este tipo de análisis les resulta valioso, denle like a este video y suscríbanse para no perderse ningún avance en este caso. Adentrémonos en los detalles. Antes de avanzar un solo paso, es necesario recordar lo que está verdaderamente en juego: el paradero de una mujer de 84 años que sigue desaparecida. 64 días han transcurrido ya, y cada uno de ellos pesa sobre una familia que no descansa ni deja de buscar. La comunidad que ha seguido este caso desde el primer día mantiene viva la esperanza de que Nancy regrese con los suyos. Cada avance en la investigación representa una posibilidad de que lo oculto salga finalmente a la luz. Cada persona que sigue este caso de cerca sabe que detrás de los datos y las distancias hay una vida real y una familia que espera con una paciencia sobrehumana. Si han visto u oído algo que pueda resultar relevante para la investigación, no lo guarden para sí mismos. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser determinante. Un recuerdo o una pequeña observación podría ser la pieza del rompecabezas que finalmente la traiga de vuelta a casa. Adentrémonos ahora en los detalles. Antes de centrar el foco en el sospechoso, es necesario comprender la investigación que nos condujo hasta él, porque los pormenores de este suceso no son simple relleno informativo. Son el motivo exacto por el que 2 mandatos federales terminaron en esa puerta específica de ese barrio concreto, una noche de viernes. Nancy Guthrie tiene 84 años, y es la madre de Savannah Guthrie, conocida presentadora de televisión nacional. Residía sola en Catalina Foothills, una urbanización exclusiva y pacífica, resguardada a los pies de las montañas de Santa Catalina. Es un entorno donde los vecinos reconocen los vehículos ajenos y las rutinas diarias, y donde cualquier extraño destaca de inmediato por no encajar en el paisaje. El 31 de enero sus familiares la acompañaron a casa después de cenar. El garaje se cerró a las 10 menos 10 de la noche. Sin embargo, su cámara de seguridad se apagó misteriosamente a la 1:47 de la madrugada. Al día siguiente no acudió a la iglesia. Lo que los agentes hallaron en el interior de la vivienda apuntaba en una dirección escalofriante. No fue una caída ni un problema médico. Se trató de un secuestro planificado, selectivo y ejecutado por alguien que se había preparado a conciencia. El FBI publicó grabaciones de un individuo enmascarado aproximándose a la entrada de Nancy en las primeras horas del 1 de febrero. Un varón de aproximadamente 1,75 m de estatura, de complexión media, oculto bajo una máscara y cargando una mochila negra. Era un modelo de 25 litros que se vende en grandes superficies. Llevaba guantes oscuros y saboteó la cámara del timbre de forma deliberada. Nada fue fruto de la improvisación. Más tarde los peritos encontraron algo a 3 kilómetros del hogar de Nancy, un par de guantes negros. Se recuperó ADN masculino de uno de ellos y se introdujo en la base de datos nacional que contiene casi 27 millones de perfiles genéticos.
No hubo coincidencias ni nombres que saltaran en el sistema, pero aquel radio de 3 kilómetros no desapareció del mapa de la investigación. Se convirtió de hecho en el centro de gravedad de todas las pesquisas. El sheriff Chris Nanos describió públicamente su metodología de trabajo, y es vital entender sus palabras para comprender por qué acabaron en esa dirección. Explicó que los investigadores detectan una pista y la siguen con tenacidad. Esa pista se transforma en algo sólido. Averiguan un dato sobre un sujeto y luego otro más revelador. Ese individuo puede pasar de ser una persona de interés a un sospechoso formal. Recopilan la inteligencia y la presentan ante la Fiscalía del Condado. Otros agentes federales revisan las pruebas antes de llevarlas ante un juez, quien decide si las evidencias son suficientes para intervenir. Si el juez firma el documento se convierte en una orden judicial de obligado cumplimiento. Analicen esto con detenimiento. Para cuando una orden de registro llega a manos de un juez, los investigadores ya han construido un argumento sólido y verificado toda la inteligencia disponible. Las autoridades ya han fundamentado los indicios racionales ante la justicia. Se han rubricado 2 órdenes de registro para esta localización exacta. Una para la vivienda y otra para el todoterreno Range Rover, estacionado en un restaurante cercano. Aquí es donde los tecnicismos legales cobran un peso determinante. La ley prohíbe retener a un ciudadano en su propio domicilio durante un registro si no media un arresto formal previo. Se trata de una salvaguarda constitucional sagrada. Por ese motivo, los investigadores optaron por no aguardar en el interior del inmueble. Montaron guardia afuera. En cuanto el sospechoso y su madre abandonaron la finca, la policía interceptó su vehículo en plena vía pública. Esa maniobra les otorgó la potestad legal para retener a ambos sujetos mientras se ejecutaba la inspección de la propiedad. Durante la detención se obtuvieron muestras biológicas y se tomaron declaraciones. El registro se prolongó durante horas culminando con la incautación de pruebas. El Range Rover fue precintado y trasladado por la grúa. Ambos recuperaron la libertad poco después, libres pero bajo el radar policial. Antes de desvelar su identidad, una advertencia necesaria. Este hombre no ha sido detenido ni procesado por la desaparición de Nancy Guthrie. Su representante legal ha hecho constar oficialmente que no existe vínculo alguno con el suceso ni posee datos sobre el secuestro. Él mismo negó de forma tajante en una entrevista tener absolutamente nada que ver con este asunto. Son palabras que constan en acta y que deben estar muy presentes en el análisis. Los datos que siguen proceden estrictamente de expedientes judiciales y comunicados oficiales. No se emiten juicios, solo se traza el mapa del caso. Su nombre es Luke Daly. Tiene 37 años y su residencia habitual se encuentra en Tucson, Arizona. Lo asiste un penalista del condado de Pima que ya lo ha defendido en diversos procesos anteriores. A continuación, el análisis de campo aporta una visión reveladora sobre la geografía de esta investigación. Un equipo de investigación realizó un recorrido por el terreno junto al experto Bob Keger para comprender el entorno. Keger, antiguo jefe de operaciones especiales en Pima, analizó sobre el terreno las rutas de escape y los escondites habituales en la zona. Esos parajes desolados donde la gente se desvanece sin dejar rastro para comprender la hostilidad del entorno en el que se desarrolla esta investigación. Las imágenes que siguen lo ilustran con claridad. El recorrido se adentra en la inmensidad árida del condado de Pima, concretamente hacia los sectores más occidentales de la zona. Tucson queda totalmente encajonada entre imponentes sistemas montañosos en cada punto cardinal. En cuanto se cruza el umbral de esas cumbres, se accede a una soledad absoluta y sumamente peligrosa. Geográficamente, la extensión más vasta y salvaje se despliega precisamente hacia el lado oeste. Allí es donde históricamente se concentra la actividad ilícita, desde el tráfico de personas y estupefacientes hasta crímenes de sangre y la ocultación de cadáveres. Desgraciadamente, el hallazgo de restos humanos en estas latitudes es una constante a lo largo de todos los meses del año. Especialmente en la época estival, cuando quienes intentan cruzar se ven superados por las temperaturas extremas del desierto. Es un territorio tan inabarcable que resulta abrumador para cualquier equipo de búsqueda. A menudo, incluso con coordenadas precisas, encontrar lo que se busca requiere una paciencia y unos recursos extraordinarios. El objetivo de ese recorrido era asimilar la atmósfera del entorno y palpar el terreno para comprender la magnitud del desafío. Se visitaron puntos específicos donde el experto confirma que se han perpetrado delitos o han aparecido restos humanos con anterioridad.
Keger señaló que algunas de esas pistas de tierra fueron auténticas autopistas para las mafias durante sus años de patrullaje en la zona. Un flujo incesante de cargamentos ilícitos o de personas. El recorrido permite situarse en el contexto geográfico de esta investigación y comprender por qué el terreno es en sí mismo un factor determinante. En ese punto del desierto, la vegetación supera la altura de una persona. Un sendero estrecho se pierde entre la maleza. El equipo llegó en vehículo hasta ese paraje donde las plantas superan la estatura de los investigadores. Técnicamente se trata de suelo protegido del Monumento Nacional Saguaro. Pero la realidad geográfica es implacable, el relieve se vuelve accidentado, lleno de colinas y recovecos que pueden ocultar cualquier cosa. El representante legal de Daly no fue contratado de urgencia tras la intervención del FBI, ya lo asistía con anterioridad a este incidente. En este punto del análisis les hacemos una pregunta. ¿Creen que la proximidad geográfica de Luke Daly y su historial delictivo justifican el silencio del sheriff al no exonerarlo públicamente? Dejen su análisis en los comentarios. Luke Daly era un delincuente convicto bajo libertad vigilada con un arresto reciente por posesión de fentanilo y armas. Su historial delictivo verificado en registros públicos es el siguiente. Entre 2019 y 2020, cumplió 18 meses de condena efectiva en una prisión estatal. Fue sentenciado por tráfico de sustancias, daños a la propiedad y resistencia a la autoridad con maniobras de huida. En 2022 fue condenado de nuevo por distribución de narcóticos, recibiendo una pena de 4 años de libertad vigilada. En mayo de 2025, la policía de Marana lo arrestó en un parking de Walmart con fentanilo y un arma prohibida junto a Kayla Nulday. Aunque se solicitó la revocación de su libertad condicional, el magistrado decidió que permaneciera en la comunidad. Así llegamos a febrero de 2026, momento en que agentes federales ejecutaron 2 registros judiciales en su domicilio. Luke Daly era un delincuente convicto bajo libertad vigilada con un arresto reciente por posesión de fentanilo y armas de fuego que aún no se había resuelto en los tribunales. Residía todavía en la zona de Catalina Foothills en Tucson. Analicen 3 hechos y dejen que encajen por sí mismos antes de añadir uno más. Primer dato. Unos guantes negros con restos de ADN masculino, hallados a unos 3 kilómetros del hogar de Nancy Guthrie. Segundo dato, la petición pública que el FBI lanzó a toda la comunidad. Grabaciones de cámaras de seguridad de cada vecino en un radio de 3 kilómetros desde el domicilio de Nancy. Ese perímetro no fue fruto del azar. Respondía a lo que los investigadores consideraban una proximidad geográfica clave basándose en las pruebas físicas que ya habían logrado recuperar. Tercer dato, la casa de Luke Daly, situada aproximadamente a 3 kilómetros de la puerta de Nancy Guthrie, también en la zona de Catalina Foothills. 3 hechos aislados unidos por la misma distancia. No se trata de conclusiones. Simplemente se traza un mapa de sospechas. Pero aquí es donde Luke Daly se desmarca del resto de residentes de ese perímetro. El FBI solicitó las grabaciones de seguridad a todo el vecindario. No señalaban a cada vecino como culpable. La gran mayoría de las personas en ese radio de acción no tienen relación alguna con este suceso. Sin embargo, Daly no es un simple vecino que recibió una solicitud rutinaria de colaboración. Se trata de la única persona con nombre y apellidos en esta trama, a quien se le han ejecutado 2 órdenes de registro judiciales tanto en su vivienda como en su vehículo. Es el único individuo en todo ese entorno que estuvo bajo vigilancia específica y directa antes de que las autoridades llegaran a establecer contacto con él. Decenas de unidades policiales cercaron su propiedad y el aparcamiento de un restaurante cercano de forma simultánea. Los guantes aparecieron a 3 kilómetros. El rastro genético hallado en ellos no arrojó ninguna coincidencia en la base de datos nacional del CODIS. El FBI construyó un caso de sospecha razonable que un juez validó para registrar esa dirección exacta a esa distancia precisa de la escena del crimen. 3 veces aparece la misma distancia. No es una coincidencia que la geografía regala. Es una pregunta que la propia geografía está formulando. Cuando trascendió que un hombre había sido retenido y posteriormente liberado en el marco de esta investigación, el aire se llenó de dudas. Los periodistas formularon la pregunta más lógica: ¿está libre de toda sospecha? El sheriff Nanos no respondió con un sí. El sheriff dejó claro que la puesta en libertad no equivalía a exoneración. Señaló que la investigación seguía activa y que las pruebas obtenidas en esa vivienda aún debían ser procesadas. Confirmó que el material probatorio recuperado del domicilio todavía estaba siendo analizado en el laboratorio. Es un sheriff en activo confirmando ante las cámaras que el registro de esa propiedad concreta
aportó materiales que se siguen procesando. No es una frase de protocolo. Es una declaración con un peso demoledor. Compárese ese testimonio con lo que Nanos manifestó sobre la familia Guthrie. Cuando las conjeturas en las redes sociales empezaron a señalar a los familiares, incluyendo al yerno de Nancy, Tomás Occhioni, el silencio no fue la opción. El sheriff dio un paso al frente de forma pública. Dio nombres. Calificó las acusaciones de crueles y se refirió a la familia como víctimas del caso. Se esforzó notablemente en articular una defensa formal y personal de los allegados más cercanos a Nancy Guthrie. Así es como suena una exoneración total por parte de un sheriff en mitad de una investigación federal abierta. El abogado de Luke Daly sostiene que su cliente no tiene ningún vínculo con este asunto. Esa es su postura y consta en el acta oficial. Pero el sheriff, el mismo hombre que defendió públicamente a cada miembro de la familia Guthrie, llamándolos por su nombre, no ha dicho nada similar sobre Daly. No afirmó en ningún momento que lo hubiera investigado, y lo considerara limpio ni que hubiera sido descartado como persona de interés en el caso. Existe una brecha semántica abismal entre dos conceptos puesto en libertad y libre de sospecha. La familia Guthrie fue exonerada. Luke Daly simplemente fue soltado. No son la misma frase. Y en este complejo rompecabezas, esa diferencia no es producto del azar. Daly no es el único nombre que emergió en las intensas 48 horas previas a la redada de aquel viernes noche. La noche anterior, el 12 de febrero, la policía confiscó un Range Rover de color gris en el aparcamiento de un restaurante en Tucson. Esa misma madrugada, sobre las 11 de la noche, una mujer llamada Kayla Newday fue retenida en su casa de Tucson, interrogada y luego liberada. Al día siguiente se produjo el operativo en la casa de Daly, 2 órdenes judiciales de detención, toma de muestras biológicas y recogida de pruebas precintadas. Al final, también quedó libre. 3 intervenciones distintas en 2 noches consecutivas. Todas ellas y los conductores de la misma trama criminal. Documentos judiciales revelan que en mayo de 2025 tanto Daly como Day fueron arrestados juntos en el aparcamiento de un supermercado Walmart. Kayla supuestamente portaba una mochila cargada con pastillas de fentanilo y tiras de Suboxona. Los agentes hallaron en sus teléfonos mensajes que confirmaban una actividad frenética de venta de estupefacientes. Ambos fueron procesados por tráfico de drogas en el Tribunal Superior del Condado de Pima. A ninguno se le ha acusado formalmente de la desaparición de Nancy Guthrie. Esto debe quedar meridianamente claro. Lo que sí puede afirmarse es lo siguiente. Los rumores en Internet vinculan a ambos individuos con una red de narcotráfico mucho más vasta que opera en Tucson. Esa conexión no ha sido ratificada por las fuerzas del orden y no se presenta como un hecho probado. Lo que sí es una realidad es la geografía. Lo que sí es una certeza absoluta son las órdenes de registro. Lo que se ha verificado es un despliegue táctico coordinado en diversos puntos durante 2 noches seguidas centrado en individuos con pasados delictivos, vinculados todo en una ciudad a tan solo 60 millas de la frontera mexicana en uno de los corredores de narcotráfico más activos de los Estados Unidos. El FBI ya ha entablado contacto con las autoridades del país vecino para colaborar en las pesquisas. No es que exista una certeza absoluta de que Nancy fuera trasladada al otro lado de la frontera, pero es una posibilidad que la investigación no puede permitirse descartar. Tras 64 días de angustia, estas son las incógnitas que la investigación criminal todavía no ha logrado despejar. Seguimos sin saber si el perfil genético obtenido de Luke Daly durante su arresto ha sido finalmente cotejado con el rastro hallado en aquel guante. Su representante legal ratificó que, en efecto, se le tomaron diversas muestras biológicas de carácter físico. La policía no ha emitido confirmación alguna sobre los resultados de dicha comparativa. Se desconoce si el registro de su domicilio aportó algún indicio que lo conecte directamente con el rastro perdido de Nancy. El sheriff ha reconocido que se incautaron diversas pruebas, pero mantiene un silencio hermético sobre la naturaleza de los objetos hallados. Persiste la duda de si Daly encaja realmente con la descripción física de esa silueta enmascarada que captó la cámara de seguridad de la entrada. Hablamos de una estatura de entre 1,75 m y 1,78 m de complexión media. Sus rasgos oficiales no han trascendido, aunque él rompió su silencio tras el periodo de detención. Afirmó que el pánico lo consumió en el asiento trasero de la patrulla, temiendo seriamente que estuvieran fabricando un culpable para incriminarlo. Ha exigido una certificación real tanto del FBI como del sheriff que demuestre que ha sido exonerado. A fecha de hoy, ese aval público no se ha producido.
Existe la posibilidad de que Luke Daly no tenga absolutamente nada que ver con este oscuro suceso. Su abogado lo defiende de forma tajante. Su propio testimonio lo afirma con contundencia, y eso tiene peso. Sin embargo, el mismo sheriff que compareció para limpiar el nombre de cada integrante de la familia Guthrie, aquel que tildó las acusaciones contra ellos de crueles y los definió como víctimas ante la opinión pública, no ha vuelto a subir a ese estrado para ofrecerle a Luke Daly la misma declaración de inocencia. Esa brecha entre lo que se dijo sobre unos y el silencio que rodea a este hombre no parece un descuido fortuito en una investigación gestionada con tanta cautela. En el gélido lenguaje jurídico de una investigación federal en curso, callar es una decisión deliberada, y ese silencio es el grito más elocuente en esta sala. Nancy Guthrie sigue sin aparecer. Estamos en el día 64. Tiene 84 años y se marchó sin la medicación que necesita para vivir. Cada noche su familia despierta asaltada por la imagen de todo lo que esta mujer podría estar atravesando. Una familia que se ha mantenido entera frente a todo el país durante más de 2 meses sigue ahí en pie planteando preguntas, negándose a que el mundo pase página. El teléfono de contacto del FBI es el 1-800-225-5324. Existe una recompensa de más de $1 millón y las confidencias pueden hacerse de forma anónima. Si estuvo cerca de las colinas de Catalina en las semanas previas al 1 de febrero, haga memoria. Quizá vio un coche merodeando un rostro que no encajaba a aquel Range Rover gris. Algo que le resultara inquietante, aunque en su momento no le diera importancia. Cualquier persona que disponga de información sobre el paradero de Nancy Guthrie debe comunicarlo de inmediato. Cada dato cuenta y puede ser decisivo. Compartan este análisis con quienes puedan tener información. La difusión es una herramienta de investigación tan poderosa como cualquier base de datos. Este caso le pertenece a la comunidad que no ha dejado de seguirlo ni un solo día desde el 1 de febrero. Este caso sigue vivo y en constante movimiento. Si este análisis los hizo reflexionar, denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún avance verificado. La verdad sobre Nancy Guthrie no puede caer en el olvido. Los esperamos en el próximo caso.